Buenas tardes, chicos y chicas. Solo los tres quedamos, licenciada. Sí, solo tres estamos, así que ni modo. Vamos a comenzar porque ya estamos fuera de tiempo. Y les agradezco por su puntualidad y sobre todo por su disponibilidad y participación en cada una de las actividades de este espacio de aprendizaje. ¿Cómo se han sentido? Cuéntenme qué tal ha estado su semana. Estresante, como el tema de hoy. De veras, ¿y eso? Cuéntenme qué pasa. ¿Por qué está tan estresante? Ay, no, yo, licenciada, quehaceres de la vida, circunstancias de la vida que me estresan a uno. Le ha tocado trole ahorita, entonces, Marisela. Ay, sí, más que todo, salir a trabajar afuera, que llegan los pagos, hay que pagar todo. No, es que ya ahorita sabe que nos está costando volver a la normalidad, entre comillas, porque ya nos habíamos adecuado. A mí también. Ahorita me ha estado tocando bastante ir presencial al instituto. Ahorita ustedes saben que va a ser la PAA, ¿verdad? La prueba de aptitud académica. Se va a hacer el viernes. Entonces eso ha generado que obviamente haya que hacer bastantes actividades presenciales en el instituto. Entonces créame que no ha sido Como fácil. habemos poco, vamos a encender la cámara. Exacto, hoy nos podemos ver, así que Marisela, ahora sí. invitada, que prenda la cámara, Marisela, somos pocos y todos guapos, así que... Guapo y elegante. Sí, así que no la oigo, cerró el micrófono. Qué bueno que no entraron los demás, solo los guapos estamos. Solo los guapos, ¿eh? Solitos los guapos. Pues sí, fíjense que este retorno a la presencialidad no ha sido fácil. No ha sido fácil para nadie, porque obviamente, así como nos costó estar en la virtualidad, ahora nos está costando el retorno a la presencialidad, porque el ser humano se acostumbra a todo. O sea, imagínense que nos acostumbramos a estar en un preso, nos acostumbramos a estar privados de nuestras condiciones básicas, o sea, nos acostumbramos a todo, entonces definitivamente. De hecho, yo me había acostumbrado hasta no recibir visitas. Ajá. Y más ahorita que viene Semana Santa, todo el mundo te va, y como uno vive en Tela, la verdad, vámonos para Tela. No, ahorita le van a salir un montón de amistades, mamita. Porque yo le digo que en Semana Santa generalmente Tela, yo los últimos años salgo corriendo porque Tela se vuelve, de mi colonia ni se puede salir, yo vivo a orilla de carretera y le digo yo que ni se puede salir. Es Las horrible. amistades que se pierden por años, solo en Semana Santa y en la Semana Monazánica se acuerdan de uno porque quieren venir por estos lados. Sí, ahí aparecen, pero bueno. Y se habían perdido con la pandemia, nos habíamos salvado de eso. Porque obviamente como estaban en pandemia, entonces nadie salía, pero ahorita como dije, Marisela, ya van a volver esas amistades, así que ni lo dude, ni lo dude. Y para empezar, para entrar en calor, licenciada, realmente yo recién empezó la pandemia, pues uno pensaba que iba a ser poco tiempo, ¿verdad? Pero a mí me estresó de una manera, empecé a sentir, a veces uno no lo siente de repente, pero el mismo cuerpo empieza a reaccionar, que se me empezó a caer el pelo, que me empezó a pegar picazón en el cuerpo, que de repente amanecía con un dolor aquí en el cuello. Yo decía, pero y no estoy haciendo nada, estoy todo el día en la casa, no hago más que estar con los hipotes, con mi esposo, pero el simple hecho de estar pensando todos los días de que cuándo se va a acabar esto y que de repente la incertidumbre salía, y que nos bombardeaban con que están enfermos. Yo a mi mami, yo le decía, no miremos porque vamos a terminar cambiando vía en la calle, pues, después de escuchar tanta... Yo me acuerdo cuando recién aquí en la residencial, se escapó que se murió un vecino, porque se nos murieron varios vecinos, ¿verdad? Dios mío, y se murió, o sea, que ya el COVID aquí en la colonia, aquí en la residencia, Dios mío, o sea, todo eso uno lo ponía mal, pues. Sí. Y de ahí que las vacunas, que no se sabía si que eran experimentos y que si se lo ponían uno se iba a morir y que, ay, tanto, o sea. Ahí hablaban hasta que de un chip le ponían a uno, que no sé qué, la recarga estaban esperando otros.
Hice la prueba de la cuchara a ver si se pegaba. Ah, ¿y él le pegó? Nada, todavía en la tercera sentía como que es algo andaba ahí. ¿Cómo, Henry? ¿La prueba de qué? Es que ahorita que nos aplicamos la tercera para poder ir a la universidad presencial, me la puse obligatoriamente. Sentía que tenía algo por acá en el cuello. Parecía que tenía, no sé, no me podía tocar. Yo me puse la cuchara. Imagínese que usted va para la tercera, yo voy por la cuarta, yo ya me puse la cuarta. No, quién sabe, no me la pongo. Yo sí, y no ves en ti nada. O sea, nada. Porque usted sabe que cada cuerpo reacciona de manera diferente, pero aquí en mi casa mi mamá se la puso, yo me la puse. Sentí más yo que mi mamá solo me dijo que le había medio dolido el brazo. A mí me dolió un poquito más el brazo, pero no algo que no pudiera aguantar. O sea, algo que duró, ¿qué? 24 horas y ya se quitó. Mi esposo estaba tan, de repente no era la palabra paranoico, pero usted sabe que de repente aquí en el país donde uno dice, más con los antecedentes, mi esposo decía, estas vacunas que van a traer aquí no van a ser vacunas, a saber qué, acuérdese de las pastillas de harina y todo eso. Y mi esposo me dice, no, si nos vamos a vacunar, vamos a viajar. Bueno, gran dineral que gastamos por irnos a vacunar a sí. Y aquí país. La vacuna, yo también. O sea, pero era el mismo miedo, pues, o sea, ay, no. Y cuando uno se pone la vacuna, estar como cada síntoma pendiente. ¿Qué te está dando? ¿Qué te duele? Ay, sí. No, santísimo Dios. No, sí fue, tenemos para escribir un libro, Las Memorias de la Pandemia. Y yo creo que cada uno de nosotros bien escribió un libro, así que ni modo, vamos a ver quién se anima a hacerlo. Chicos, ya entrando en materia. Una consultita nada más antes de que, con respecto a las horas, las 30 horas del artículo 140, tengo que irle agregando horas a las culturales, deportes y horas académicas. ¿O cómo? Miren, les voy a explicar cómo es el proceso. Yo les paso compartiendo link de eventos en los que ustedes pueden participar y hacer horas. Obviamente, ustedes tienen que inscribirse y ellos les tienen que mandar una constancia. Cuando usted ya tiene la constancia, ¿verdad? Entonces ustedes me las tienen que hacer llegar a mí. Una copia, ustedes se quedan con una copia y me dan a mí la original, porque yo tengo que registrar esas horas. Si ustedes se quedan con las constancias y no las llevan a registrar a BOAE, usted, el día que usted termine, usted va a decir, yo ya tengo mis horas, y usted va a ir al sistema y no tiene nada. Porque... Licenciada, pero por ejemplo, yo el otro día que estaba en la clase del Día Mundial de la Felicidad, creo que fue la primera. No, ya había tenido también, pero no sé si estaban dando. Ya he recibido varias, fíjese. Pero de la que más me acuerdo es de esta, que hace poquito del Día Mundial de la Felicidad, y me registré, hice los pasos que dijeron, 20 minutos antes de terminar, mandan el link, pero revisé en el correo y no me cayó nada. Es que tienen que dar chance también, chicos, porque a veces, miren, cuando son en el instituto, más o menos se tarda entre 1 y 2 semanas, porque nosotros somos pocos, pero cuando son en otro centro, se tardan más, porque a veces se conectan 500, se conectan, a veces hasta los cupos se saturan. Se saturan. Sí, entonces tienen que esperar. Entonces el proceso es, usted hace esas horas, ahí le dice si son sociales, si son culturales, si son... Entonces usted, hay algunos que esperan hasta última hora para irlas a registrar. Hay otros que ya la metodología usted la decide. Otros que dice, ahorita tengo 10, las voy a registrar. Pero, ¿qué significa registrar? Que usted me tiene que dar las copias originales y me las lleva en un folder con su nombre y me dice, aquí le traigo las horas, y usted se sienta conmigo o se cerciora, ¿verdad? De que yo las registre, porque ya me ha pasado que a veces es que se las dejé a la Liga ID, es que se las dejé a la Liga Wendy, es que se las dejé, yo así no respondo, porque yo necesito, y le voy a explicar por qué, porque yo tengo que meterme a un sistema que es a nivel nacional, y ahí tengo que meter las horas y yo tengo que tener el respaldo. ¿Por qué? Porque cuando a usted le hacen su expediente de graduación, la Liga Wendy le va a pedir una constancia de horas y esa constancia de horas debe de decir en qué hizo sus horas usted. Entonces, obviamente, eso pasa 1 año, 2 años después de que usted ha hecho las horas, ni usted ni yo nos acordamos.
Entonces, por eso los papeles hablan. Entonces, ese es el proceso. Yo le recomiendo que usted, si usted es ordenado, en un folder, mire, vaya imprimiendo sus constancias, las va guardando. Cuando ya usted tenga unas las que usted considere, y usted me dice, licenciada, ¿qué día va presencial a la universidad? Yo le cuento qué día voy presencial. Usted va a la oficina, me entrega, yo registro en el sistema, me deja las copias y usted ya sabe que tiene registradas tantas horas, ¿verdad? Porque eso listo. es. Dígame. No, listo, le digo, entendido. ¿Entendimos, Henry? ¿Tan clarito Ya como el entendido, agua? ya. Ok, Entendido. Bueno, aquí tratando de ir resumiendo, les voy a compartir cómo estamos con las reuniones. Si ustedes ven, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Ok, hoy es 30 de marzo, ¿verdad? Hoy tenemos esta reunión. Y la próxima, que es el 6 de abril, ¿qué día es 6 de abril ustedes? Creo que es miércoles. Bueno, el 6 de abril tenemos reunión presencial. Ahora negociemos la hora. ¿A qué hora les conviene a ustedes? Por mí, a las 4 está bien, porque aquel día, Lick, yo llegué a las 9:45 a mi casa. Yo me Entonces, imaginé. muy tarde y Ok. vine a recibir media hora nada más de la clase de matemática, porque tenemos matemáticas 2 horas ese día. Entonces, se me complica bastante. Por mí a las Entonces, ¿les 4 yo pido parece bien permiso. a las 4? Por mí, excelente. Entonces, acuérdense que a las 4 de la tarde, el 6 de abril, vamos a tener reunión. Y lo vamos a tratar de hacer concreto. Lo que vamos a tener, chicos, es... Pero ya no hay que llegar a un consenso con los demás, porque si no entraban, porque no les pues interesa. sí, es que no estaban, no estaban. Pero el 6 de abril, ¿usted ya va a estar afuera o va a estar trabajando? Porque cae un miércoles. De verdad, Lick, fíjate que... no, sí. No, sí, es la semana que viene. La siguiente semana es feriado, ya creo yo. Sí, la semana del feriado es hasta la próxima. Del 10 en adelante es la semana del feriado. Sí. Pero por eso le digo, usted a las 4 puede el 6, porque usted sale a las 4:30 del trabajo. No, yo voy a pedir permiso ese día para... voy a pedir permiso okay. voy a dejar todo listo de temprano para estar allá, porque me conviene mejor, porque la vez pasada, Lick, sí llegué a las 9:45. Sí, muy tarde. No, y ¿saben por qué también? Yo creo que nos conviene a todos porque van a hacer técnicas de relajación. Entonces, yo creo que nos va a caer bien para irnos relajadas y relajados a la Semana Santa, ¿verdad? Porque de repente a veces todos estamos estresados, unos de una manera y otros de otro. Entonces, siempre es oportuno, ¿verdad? Que nos podamos relajar. El 27 de abril cerramos periodo ya, ¿verdad? No. Sí, cerramos el 27 de abril. Ahí evaluamos. En esta unidad no tenemos examen, ¿verdad? Solo en esta unidad no hay examen. No hay examen. Así que esta unidad por esa parte. No me he fijado. Chica Marisela, no se ha fijado. No me he fijado. No me he fijado. Solo he visto los casos, los foros, y eso es algo también, miren, yo sé que a veces uno dice, faltan 20 días, miren, yo les insisto, vayan trabajando conforme van viendo los temas, porque después ya ni se acuerda o se les mezcla un tema con otro, sobre todo porque son temas a veces similares. Sí. Entonces, mi recomendación es vayan avanzando, ¿verdad? Vayan avanzando. Bueno, yo creo que ya después de aclarado esto, me gustaría que ustedes pusieran yo voy a escribir en el grupo, ¿verdad? Que la próxima reunión es virtual, es presencial y es a las 4 de la tarde. Se tienen que ir con ropa cómoda porque a lo mejor nos toque sentarnos en el piso, ¿verdad? Nos toque porque son técnicas de relajación las que vamos a ver. Entonces hay que irse cómodos, en primer lugar. Y en segundo lugar, les recuerdo también que el 7, vamos a tener una actividad deportiva. Hacer horas deportivas es de lo más difícil, es lo que más cuesta, porque sobre todo ahorita en la virtualidad, que es complicado hacer eventos deportivos, pero el 7 va a haber un evento deportivo que va a durar, se les van a dar 4 horas. Entonces ahí es una oportunidad de hacer las horas deportivas, porque las horas deportivas no tienen un número establecido, sino que usted tiene que hacer 30 entre las 4 áreas, pero de todas tiene que haber.
Entonces, Oh, yo pensé que eran 30 por cada área, 30 en la deportiva. no, 30 juntas. Yo creo que ya tengo como 6, por lo menos yo, o 8 creo. Bueno, muchísimo mejor. Entonces, les digo para que ustedes aprovechen también esa parte, ¿verdad? De hacer, y ahí estaba el link. Yo se los compartí, creo, donde ustedes pueden inscribirse. Estaba futbolito, estaba juegos tradicionales y estaba dominó. Pero ahora creo que se va a sumar baile. Vamos a sumar la parte de baile. Ah, está bueno. Sí, entonces, ya una vez oficializada esa información, vayan adelantando, chicos, porque es complejo después, porque se junta todo, se junta el cebo y la manteca. Bueno, ya entrando al tema que nos compete hoy, que es el manejo del estrés y la productividad personal. Entonces, yo les hago una pregunta. Vamos a ver, ¿cómo les ha pasado a ustedes? ¿Cómo usted identifica su estrés? ¿Cuáles son los signos de estrés que ustedes sienten? Vamos a escuchar a Marisela primero y después escuchamos a Henry. Los síntomas, bueno, yo en lo personal, cuando hay algo en mi cabeza, prácticamente todo el día que ando pensando en eso, yo ya sé que estoy estresada, ¿verdad? Y me empieza el dolorcito de cabeza, irritabilidad, que de repente, no me hables ahorita. Esos son los más comunes. Ok. Henry. A mí es los ojos, la vista, empieza como que a dolerme todo eso. A dolerme la vista, el cerebro, me molesto bastante. Okay. Ando como, y me cuesta mucho molestarme, pero cuando ando así, ando explosivo. Ok, entonces ustedes han dicho algo importante. Ambos han coincidido y han descrito características físicas del estrés, ¿verdad? Que le genera el estrés. Uno dice los ojos, la otra dice la cabeza, me duele. Esos son como los signos físicos que sentimos y que dependen de cada uno, ¿verdad? Son las reacciones fisiológicas. Ajá, son las reacciones fisiológicas. Pero el estrés también tiene reacciones emocionales y reacciones sociales. ¿Por qué? Porque Marisela mencionaba algo, nos volvemos menos tolerantes. Así es. Algunos, ¿verdad? Otros les agarra depresión, ¿verdad? Y más bien, ahorita que ustedes al inicio me decían, hacíamos la broma de los puntos. Nosotros cuando yo estudiaba, ya como es el ingeniero Katia en 1502, decía, no me diga, licenciada, que usted era de esas estudiantes que peleaba por un punto y lloraba. Entonces, yo recuerdo que yo tenía una licenciada, ¿verdad? Que ella toda la vida andaba como estricta, ¿verdad? Toda la vida andaba. Y cuando estaba deprimida, ella tenía un niño con necesidades especiales. Y cuando el niño tenía retos, ella se deprimía y andaba así como bajada y todo estaba bueno. Entonces nosotros que éramos estudiantes de ella decíamos, ay, que se deprima la licenciada, que deprima. Porque la depresión nosotros la veíamos en ella, que ella aceptaba todo. O sea, ella siempre había sido bien estricta. Sí, entonces nosotros le decíamos, Lick, mire esto, sí, está bueno. Lick, pero nos va a dar todos los puntos. Sí, nos decía, sí. Lick, pero no se preocupe. O sea, andaba así, que todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque los signos, tanto físicos, emocionales y psicológicos, son diferentes para cada persona. Cada persona vive, manifiesta, desarrolla o maneja su estrés de diferente forma, entendiendo que el estrés es la respuesta de adaptación que surge como consecuencia de cualquier acción o cualquier situación, ¿verdad? Y hay factores estresantes. Hay cosas que uno dice, eso me va a estresar desde antes que pase. Vaya, les pongo el ejemplo. Vamos a la PAA, nosotros somos aplicadores de la PAA. Desde ahorita, yo digo, ese día voy a estar estresada porque va a ser un día duro, largo,
¿verdad? Entonces, esos son como los factores estresantes que uno los identifica. Ustedes, vaya, los que tenemos hijos, sabemos que cuando un hijo está enfermo, eso también nos estresa, nos pone ansiosos, y más ahorita en este tiempo en que todo uno, ay Dios mío, ¿qué será lo que tiene? ¿Qué será lo que le dio? ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas hacen que sea como más complicado. Y las reacciones fisiológicas, que obviamente son las que más vemos, porque hay gente que suda, hay gente que le da estreñimiento, hay otros que les da diarrea, ¿verdad? Hay un sinfín de reacciones fisiológicas a una misma situación. Es más, ahorita nosotros estamos 3 conectados y puede pasar algo estresante para los 3, pero vamos a reaccionar de diferente manera. A lo mejor Marisela reacciona de una forma, Henry de otra y yo de otra. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su propia forma de manifestar y sobre todo de manejar el estrés. El estrés contrario a lo que la gente siempre nos dice, que el estrés es malo. El estrés es malo en extremo, pero hay un estrés que más bien nos hace funcionar. A veces sí estamos muy relajados, y eso es una de las cosas que yo en lo personal estoy valorando con las tareas. A veces siento que les dejo mucho espacio y eso los relaja porque se confían. Y entonces, ay, faltame 30 días, ay, los hago después, y así se va. Cuando a veces solo les quedan 3, 4 días, los quieren hacer todos de un solo. Entonces, fíjense que, y por eso es que con cada grupo es diferente, porque hay grupos que reaccionan de manera diferente ante un mismo estímulo, así como hay otros grupos que no, ¿verdad? Entonces, hay un cierto tipo de estrés que es necesario y que en las empresas de alguna manera es promovido. ¿Por qué? Porque eso genera que haya movimiento, que haya producción, ¿verdad? Que haya mayores, que incrementen los niveles de producción, ¿verdad? Pero también las empresas, porque que un empleado esté muy estresado puede provocar o puede generar una incapacidad. Y veíamos la vez pasada que las incapacidades son pérdidas para la empresa, pues. Ustedes que son emprendedores se darán cuenta, ¿verdad? Que no es fácil cuando un empleado está enfermo, y eso es una pérdida para la empresa, porque la empresa, aparte de que no va a contar con el empleado ese día, le tiene que pagar el día y a veces hasta contratar a otra persona, ¿verdad? Porque de repente no sale con todo lo que tenía. Entonces, sí es importante, hay niveles de estrés que son necesarios, pero también hay niveles de estrés que generan desgaste laboral o desgaste profesional. Y esto es cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que hay momentos en los que, aunque me paguen lo que me paguen, aunque me den lo que me den, no puedo. Aunque usted sepa que va a ganar el doble, el triple, el cuádruple de lo que, hay cosas que no, porque ya su cuerpo, como quien dice, topó, ¿verdad? Ya llegó a un momento en que no produce. Yo conozco muchas personas que han laborado para ciertas personas que yo conozco que han laborado para ciertas instituciones y ciertas empresas, ¿verdad? Que la presión de sus jefes ha ido a tal grado que cuando ponen la renuncia, y recordemos, ¿verdad? Que todos somos diferentes, no todos reaccionamos de la misma manera, como usted lo decía, el estrés. Hay gente que en realidad trabaja bajo presión, y hay otras, y se conduce muy bien, realiza su trabajo muy bien, pero hay gente que trabajar bajo presión lo estresa de una manera que ni para atrás ni para adelante. Y yo conozco gente, así como dice usted, que ya le paguen lo que le paguen, le den una flexibilidad de horas, dicen hasta aquí, ya no más. Sí, es que hay cosas que no son de dinero, sino que es cuando el cuerpo ya topó, ¿verdad? Entonces de repente ya no da para más, como dicen. Ya es como cuando usted sabe que deja libra de maíz, solo le va a salir 10 tortillas. Y que aunque usted las haga más chiquitas, más grandes o como las haga, no le van a salir 20. A lo mejor salen 13, le salen 14, pero no le van a poder salir 20.
Entonces, cuando hay desgaste profesional, jóvenes, y que es provocado por el estrés, las empresas tienen que crear algún tipo de proyectos, de programas para poder prevenir ese tipo de estrés. Y fíjense que hay personalidades que son más propensas al estrés que otras. Hay personas que hay un dicho que dice que hay una amiga que dice que de la sangre de otra amiga se hizo la dopamina, ¿cómo se llama? Esa que utilizan para tranquilizar a la gente, porque nadie le saca carrera, ¿verdad? Se va a morir cuando ella quiera, pero esas son personalidades. Pero ojo, eso no quiere decir que esas personas no se estresen. Lo que pasa es que lo manifiestan de forma diferente. Entonces, aparentemente, uno cree que esa persona no está estresada, pero porque no está ansiosa aparentemente, pero generalmente ese tipo de personalidades tienen mucha repercusión en su salud, porque cargan ese peso y no lo sacan, ¿verdad? Se les acumula. Ajá, se les acumula. Entonces, vamos a mencionar fácilmente algunos factores de personalidad que predisponen a la gente al estrés. A veces cuando hay poco control, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando de repente usted se da cuenta que yo me matriculé en un curso y el curso es abierto, no sé cuándo entregar tareas, no sé cuándo, y ya después de un mes que estoy en el curso me empieza aquella ansiedad porque de repente no sé cuándo hay que entregar las tareas, no sé cuándo hay que hacer resultados, exámenes, y ahí puede comenzar mi estrés. También hay estrés cuando hay poca eficacia. ¿Eso qué significa? Que de repente nosotros nos conectamos, vaya, vamos a conectarnos a la clase, pero solo me conecto, no participo, no leo, no hago las tareas. Entonces, ahí no hay autoeficacia, ahí no estoy siendo eficaz. Una hora sentada escuchando o hablar, pero no hago nada. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que no hay resultados, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los factores de la personalidad. Hay personalidad tipo A. ¿Cuáles son las personalidades tipo A? Son aquellas personas que son exigentes, que son impacientes, que se esfuerzan en exceso. Ese tipo de personas tienden a estar estresadas porque se exigen mucho a ellas y le exigen mucho a los demás. También cuando hay afectividad negativa. Aquí es cuando nosotros nos aferramos a las emociones negativas. ¿Y cuáles son las emociones negativas? A veces cuando sentimos miedos, a veces fortalecemos. Y fíjense que en los niños se da bastante, porque sentimos que es una forma de controlarlos. Entonces comenzamos a decirle, viene el viejito, te va a llevar el diablo, te va a llevar el ladrón. Y empezamos a decirles cosas. Y esas son emociones negativas, porque obviamente en el momento nos hacen resolver la situación, pero generan un estrés en el otro, y así podemos hacerlo con los adultos. A veces los jefes pueden empezar a amenazar, la voy a despedir, o le voy a quitar horas de trabajo, entonces esas cosas también pueden generarnos un estrés, y eso también es importante que la empresa lo identifique, ¿verdad? El manejo de esas emociones negativas. Y laboralmente también a veces estamos sobrecargados, cuando hay una sobrecarga de funciones. De repente nos contrataron para algo y terminamos haciendo 3 y 4 cosas. Ahí también hay estrés porque tenemos demasiadas funciones, ¿verdad? También cuando no tenemos claro cuáles son las funciones nuestras. De repente creo que me contrataron para una cosa y resulta que me están pidiendo otra, ¿verdad? Entonces también eso me puede generar estrés. También cuando las condiciones en las que trabajo no son las condiciones ideales. Por ejemplo, me dicen que, ven, voy a poner un ejemplo, que de clase en línea, pero no me dan una computadora, ni me dan internet. Entonces, tengo que gestionármelo yo. Y obviamente, al gestionármelo yo, puedo caer en que la persona no tiene el suficiente recurso para comprarse una buena máquina. O puede ser que la persona no tenga capacidad para pagar un internet bueno y sea en cámara lenta, ¿verdad? Y hay un montón de cosas que nos pueden generar estrés.
También hablamos, y sobre todo, creo que la vez pasada hablábamos de los asientos, ¿verdad? Que usamos. Que de repente en las casas no hay las sillas adecuadas, porque hay las sillas de visita, pero no las sillas que se usan para trabajar. Entonces ahí aparecen padecimientos orgánicos como el síndrome del túnel carpiano, que eso le pasa mucho, que es en la mano. Eso nos pasa mucho cuando trabajamos con mouse y eso, y por eso ahora las empresas han creado un tipo de almohadilla para poder poner ahí la muñeca y que no duela tanto, ¿verdad? También cuando hay inseguridad en el trabajo, las personas que están en esos puestos de gobierno ahorita y que están quitando la gente, están ansiosas, están estresadas, porque cada día viene un sobre nuevo, ¿verdad? Entonces eso es complejo. Y se da cada vez que hay cambio de gobierno, y en las empresas privadas también, ¿verdad? Tal vez no con la evidencia con la que lo hay en las públicas, pero sí también se da. ¿Y cuáles son los métodos que hay para poder controlar el estrés? Pues miren, lo primero es que no todos nos relajamos de la misma forma, ¿verdad? Y aquí es donde viene el trabajo personal, que cada uno de nosotros piense en una forma de relajarse. Entonces, eso es, desde ahí comenzamos con un reto, porque hay gente que dice, yo oigo que la gente se relaja yendo al mar, yo voy a ir. Hay gente que no le relaja el mar. Rara, ¿verdad? Pero hay gente que más bien le tiene miedo, que no le gusta la sal, que no le gusta la arena. Hay de todo. Entonces, un paso importante es identificar qué es lo que a mí me relaja. También el objetivo es identificar qué me estresa. Y ese factor estresante hay que trabajarlo, ¿verdad? Hay que ver cómo se modifica, cómo se disminuye o cómo se elimina, que eso sería lo ideal. Y hay algo, chicos, que es importantísimo. Hay dos cosas importantes: hacer ejercicio y dormir. La alimentación también. Ah, sí, también, obviamente, pero dormir es importante, el sueño es reparador. Si no dormimos las horas que nuestro cuerpo necesita, hay gente que dice, no, yo aguanto. Sí, aguanta, pero a un costo. O sea, su cuerpo paga un costo. Y es ahí donde nosotros tenemos que evitar caer en deuda. De hecho, yo miré un documental que dice los doctores que después de 48 horas sin dormir, ya uno empieza a ver alucinaciones, a delirar. Okay. Es por eso que los médicos, que son los que en este país les ha tocado, ¿verdad?, trabajar de noche, hacer turnos y eso, las condiciones de trabajo de ellos son diferentes. Ellos no trabajan las mismas 8 horas que trabajamos el resto de los empleados normales. Ellos trabajan menos porque muchas veces sus horas de trabajo son en la noche y obviamente ahí les pasa factura, ¿verdad? Entonces, retomando esas tres cosas que hablábamos, la alimentación que mencionaba Marisela, descansar lo suficiente y también practicar ejercicio. A veces creemos que ir al gimnasio solo es por bajar de peso. Ir al gimnasio es porque el ejercicio hace que produzcamos endorfinas y esas endorfinas nos ayudan a lograr un equilibrio emocional. Entonces es importante que nosotros también podamos tener nuestro espacio, nuestro tiempo para hacer ese ejercicio. También dependiendo cómo sea la magnitud de mi estrés, a veces es importante una red de apoyo. ¿Y esto a qué me puedo referir? A veces en las mismas empresas, ¿verdad? Se arman tardes de café o reuniones de grupos con amigos, que eso hace obviamente que el nivel de ansiedad y de estrés baje un poco, ¿verdad? Entonces es importante que cada uno identifique cómo y cuáles son las herramientas o los lineamientos que tiene para bajar su estrés. Entonces, para la próxima, que va a ser presencial, ¿verdad? Para la próxima reunión, yo les voy a invitar a que ustedes lean este capítulo, ¿verdad? Y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos de cómo manejar el estrés que nos van a servir, obviamente,
estas no son recetas que funcionan a todo el mundo, ¿verdad? Estas son cosas que uno tiene que ir adaptando de acuerdo Va a lo a ser un masón ahí. No, ya veo, tal vez no me duermen, porque si no, ahí nomás mañana, al día siguiente los mando, a la No actividad le digo deportiva. un masón del poco de estrés que se va a quemar ahí, porque todo el mundo anda estresado a morir ahorita. Sí. No, yo sé, porque yo lo saco por mí misma, pues que con tanta cosa, a veces no sé ni cómo, ni de dónde voy, ni para dónde vengo, como dicen. Dice aquí, licenciada, estaba leyendo un poquito ahorita el tema, practicar métodos cotidianos de reducción del estrés, y uno de ellos dice, acepte sus emociones. Si está enojado, disgustado o confundido, admita esos sentimientos. Suprimir las emociones aumenta más el estrés. Claro. Sí, a veces yo he visto personas que uno o sea, por lo general cuando alguien está enojado, está estresado, ¿verdad? Y uno pregunta, ¿está enojado? No estoy enojado. Sí. Y ya se lo comen a uno. Sí, y le pregunta, ¿enojado? No estoy enojado. Y solo el tono de voz, ¿verdad? Ya denota que hay una rechura fuerte. Entonces, es importante. Yo les invito a ustedes dos que están en la clase de hoy que hagan ese ejercicio, identifiquen para que ustedes vayan, a lo mejor me pueden servir hasta de auxiliares ya el momento de la técnica, porque una vez que uno identifica, ¿verdad? ¿Cuáles son las técnicas que lo ayudan a relajar o qué cosas le relajan? Por ejemplo, hay gente que dice el cine, hay otras que no le gusta el cine, hay otros que dicen la música, hay gente que no le gusta la música, hay de todo. Entonces, no hay una lista que yo le pueda decir, si usted hace esto, se va a relajar, porque eso va a depender de su personalidad, de sus intereses, de cómo usted maneja. Por ejemplo, yo, licenciada, yo cuando me siento bien estresada, que a mí me relaja el manejar, siento que me desestresa, porque trato de poner las ideas en orden o de pensar, ¿verdad? Más que todo, como es lo que me llevó. Yo manejo. Exacto, entonces cada quien identifica. Hay otra gente que manejar más bien le estresa, ¿verdad? Porque le genera ir pendiente. Entonces, por eso es que no le puedo decir yo esto es así porque así es. Y eso es lo rico de estudiar al ser humano, que el ser humano es tan diferente y que nos podemos, o sea, la misma situación reaccionamos de diferente manera. Mire, otra técnica que yo tengo para relajarme, licenciada, o sea, que no es siempre, pero lo hago, yo me tomo una cerveza, con una yo me relajo, licenciada. Exacto, esas son cosas que usted identifica, ¿verdad? Sí. Usted identifica y dice, esto me va a ayudar, y una cerveza en sí no es mala, porque hasta la cantidad de levadura y eso, el problema es cuando agarramos ya pata, ¿verdad? Ya no es una, sino que ya son varias. Ya de 5 para arriba ya no. Sí, ya es. A mí me desestresa venir a mi casa y venir a agarrar el piano, a tocar. Imagínese, ya ves. Me desestresa exageradamente. Sí. No, toco piano, soy pianista. Me humilló, Henry, yo que me desestreso con una cerveza y usted, no tengo que aprender a tocar algo entonces. No, pero ahí es donde vemos la variedad, o sea, cada uno tiene forma diferente yo, por ejemplo, les voy a comentar, yo no soy fan de la cocina, a mí la cocina no me gusta, pero yo tengo una amiga que hacer pasteles, cocinar la desestresa, y le digo, no, yo solo de pensar me canso. Entonces, aquí va a depender mucho de la personalidad de cada uno. Entonces, la invitación para el próximo miércoles, que nos vamos a ver de forma presencial, es que identifiquemos las formas de relajarnos, porque eso nos va a ayudar. Y vamos a tener, ¿qué nos vamos a llevar de esta clase? El libro ahí les va a quedar, la información ahí va a estar, lo que ustedes hayan podido hacer, los cambios, las adaptaciones que ustedes hayan podido hacer con el conocimiento que adquirieron en la clase, porque ahí es donde hay realmente un proceso de aprendizaje. No es cuando usted recita un tema, sino cuando usted aplica, ¿verdad? Los conocimientos. Me ha servido porque fíjense que algunos temas, yo en el trabajo soy el presidente del Comité de Probidad y Ética y toca tocar temas como sobre desenvolvimiento y todo eso, y se ha servido, he tomado algunos temas de aquí, ha servido bastante. La verdad. Ay, qué bueno. Sí, he usado el libro. Qué bueno, me alegro, y ojalá
me gustaría más que lo aplicaran, que se quedaran con esas buenas prácticas de ir identificando cómo fortalecer la comunicación, cómo ser líderes dentro de sus comunidades y su familia, cómo ser proactivos, cómo hacer una escucha activa, ¿verdad? Todos esos temas la autoestima, todos esos temas que de una u otra forma han formado parte de la currícula de esta clase. Entonces, con que ustedes vayan poniendo en práctica eso, aunque no reciten el concepto, a veces a todos nos pasa que de repente, ¿qué es tal cosa? Tal vez un concepto como tal no lo puedo dar, pero sí lo puedo aplicar. Y eso sí, pero sí me gustaría que me ayudara usted con temas, por ejemplo, temas orales para exponer, para poder, un tema como de relaciones humanas, algunos valores en el trabajo y todo para poder exponer en el trabajo. Ahí yo le sugiero, como de entrada, Henry, es importante identificar cuáles son las carencias que hay en el equipo. Porque es que es una administración nueva. Bueno, yo soy de los anteriores, ¿verdad? Ya uno, pues, como trabajo en atención al cliente, facilidad de palabras y todo, pero el problema que tenemos ahorita es eso. Poca comunicación, la pena para hablar, el desenvolvimiento y todo eso. Pero yo les sugiero que vayas haciendo poco a poco, o sea, paso a paso, y que lo primero es que ellos identifiquen cuál es la traba o la trampa que tienen, porque a veces es pena, a veces es miedo, a veces es... Perdón, licenciada, una técnica que a mí siempre me ha funcionado es cuando es practicar enfrente del espejo. Por si es alguien que tiene pena, ¿verdad? Para hablar en público, es que me levanté y no escuché muy bien, pero para alguien que tiene pena hablar en público, el practicar enfrente del espejo y escribir lo que va a decir o el tema que va a tocar, escribirlo con sus propias palabras una y otra vez hasta que sienta que hay muchas formas, Henry, pero yo creo que el tema básico, yo partiría, si hablamos de relaciones, yo partiría de autoestima, pero no centrándonos en autoestima como tal, sino entendiendo autoestima, autoconcepto y autoaceptación. Porque a veces creemos que autoestima solo es que yo me cuido, o sea, que me peino, que me arreglo, ¿verdad? Y yo tengo buena autoestima, pero la autoestima no solo es eso es autoimagen. La autoestima es que me acepto, que reconozco mis debilidades porque todos las tenemos, pero que estoy intentando trabajar en ellas. Que a veces cuando alguien nos dice una debilidad, nos enojamos, nos molestamos, nos hacemos hasta enemigos de esa persona, porque imagínate lo que me dijo, qué barbaridad, ¿verdad? Y otro detalle importante es que a veces la gente confunde sinceridad, o sea, a veces no es sinceridad, sino agresividad. Yo le voy a decir la verdad, dice, es que yo soy sincero, pero no dicen la verdad con piedad, con caridad, sino que ahí va que el balde de agua, ¿verdad? Yo era así, licenciada, y gracias a Dios, pues alguien se me acercó un día y me dijo exactamente así como está, mira, yo sé que vos sos directa y que decís las cosas sin querer un mal, pero aunque vos no lo hagas, vos haces sentir mal a esa persona, y es algo que yo lo hacía de verdad, pero era mi falta de educación ante el tema, ¿verdad? Y desde que esa persona me dijo, yo empecé a leer y empecé a buscar, digo yo, qué grosera he sido todo este tiempo, porque yo con mis hermanas, con mi papá todo el tiempo, ¿verdad? Con mis amigos y de verdad yo no lo hacía con una mala intención, sino que no es así, o sea, vos te estás confundiendo y se los decía de una manera grosera que los hacía sentir mal, no lo estaba haciendo delicadamente. Claro, y de eso se trata, que nosotros aprendamos, todos tenemos áreas de mejora, pero si nosotros las reconocemos, ¿verdad? Imagínense cuál hubiera sido su actitud si usted hubiera reaccionado diferente y usted hubiera dicho, ¿qué? Que lo que pasa que a la gente no le gustó oír las verdades entonces, pero si usted tiene una actitud receptiva ante una crítica constructiva, es diferente, ¿verdad? Entonces, es importante y eso, Henry, le suma a cualquier equipo de trabajo, que podamos nosotros estar atentos, abiertos a escuchar críticas constructivas y no tomarlo como, ay, es que me bajó la moral, es que ¿verdad? Sino que lo podamos asumir como lo que es, una oportunidad de mejora. Entonces creo que hay muchas cosas sobre las cuales
conversatorio. Miren, a veces el término conversatorio es mal usado porque decimos conversatorio y solo hablo yo, ¿verdad? Pero cuando realmente es un conversatorio es cuando participamos todos de ese tema. Entonces, chicos, ya finalizando, yo voy a subir este video por cualquier cosa, ¿verdad? Aunque solo hayan participado 2. Y les sugiero que vayan adelantando en las tareas. Y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, ¿verdad? Y voy a escribirles ahí en el chat que vayan ya listos con ropa cómoda para esta actividad, ¿verdad? Entonces, gracias jóvenes. Gracias, Valió la Leslie. pena conectar.